estar, pues pasen a la guardería. Y si no, de 3 años en adelante, hermanos, suban los niños a sus clases. De 3 en adelante, no se conformen en estar en la guardería, ni se conformen en tenerlos sentados a su lado, sino súbanlo a la clase. Porque allí van a recibir los primeros pasos, aparte de los que cada uno le pueda estar dando en su casa, los primeros pasos que deben de aprender en la casa del Señor y de la palabra de Dios. Amén. Muy bien. Yo esta semana, bueno, ya la semana pasada, no esta, le pedí a nuestra hermana Maribel si ella podía compartir en el día de hoy y naturalmente ella pues me confirmó que sí. Así que yo voy a pedir a la hermana Maribel que ella pueda pasar, pueda exponer lo que el Señor ha puesto en su corazón y estemos atentos a lo que la palabra del Señor nos dice. De compartir la palabra. A mí siempre me da mucho gozo compartir la palabra en esta mañana y quiero hacer extensivo el saludo para todos los que nos escuchan, ya sea ahora en vivo o vean la transmisión más adelante. También quiero dar las gracias a las personas que nos visitan, muchas gracias por estar aquí. Y en esta mañana, de comenzar, yo he traído algo porque quiero que ustedes mismos me ayuden a hacer un juicio sobre las muestras que yo he traído aquí abajo. Yo quiero que de este lado, personas mayores de 14 años, 5 o 6, vengan aquí rápidamente y tomen una muestra de cada cosa que hay aquí. 5 o 6 personas mayores de 14 años, pasen por aquí y puedan tomar un grupito, que puedan dar un juicio, que puedan emitir un juicio. Un grupito, 3, 4, una de cada, o 3, 4. Y se sientan y luego me dicen qué tal cada una. De este lado, 5 o 6 personas, anímense, porque necesito que emitan un juicio sobre esto. Sí, un grupito. Pueden hacer un grupito, 3 o 4, no tiene que ser uno de cada. Sí. De este lado también, 5 o 6 personas mayores de 14 años que se diferencia por los colores, o sea que pueden tomar. Hay suficiente. De este lado, 5 o 6 personas, todavía queda muchísimo. O sea, pueden 5 o 6 personas. Sí, una de cada, o sea, un grupito de cada. Que usted puede emitir un juicio. Si usted puede emitir un juicio con una, pues toma una. Si puede emitir un juicio con 5 o 6, pues toma 5 o 6. Todavía no me digan nada acá. Cuando tengan ahí ya el veredicto, pues me lo dicen cuando lo pregunte. De este lado, por favor, personas mayores de 14 años que vengan. Quiero tener más o menos un balance cuando yo haga la pregunta sobre qué opina de cada uno de las cestitas que están ahí. Sin miedo, que aquí no se cobra. Muy bien, ahora yo quiero saber los
este lado, bueno, en conjunto de todo, ¿qué le pareció el fruto aquí de la canasta número 1? No, pero tienen que comérsela. Ah, ¿no se come? No, ¿no se come? No, no, entonces no, descartamos eso. No se come. No quieren comérsela. No. ¿Qué tal la número 2? Fuerte, ¿verdad? ¿Sí, Mari? ¿Pero qué te parece la verde? ¿Qué? ¿Eh? Sí. Aquí hay paladares diferentes. Aquí me gusta la opinión de Paco. ¿Qué pasó, Paco, con la verde? Está fuerte, ¿no? Está ácida, está agria. ¿Sí? Lamentablemente los que no la probaron no saben, pero está un poco agria. ¿Qué tal la número 3? ¿Sí, Mari? Dulce, ¿eh? Dulce. Son uvas cultivadas. Y las verdes son uvas silvestres. ¿De acuerdo? Hay personas que a veces dicen, mira, están buenas todas, pero cuando uno tiene la diferencia entre una y otra cosa, sabe diferenciar y sabe distinguir. Algunos dirán, mira, es que las agrias me sirven para hacer el vinagre, pero yo le digo, químicamente no es posible porque lo que se fermenta es el azúcar. Y si no tiene un alto contenido de azúcar, pues tampoco sirve para eso. ¿Estamos de acuerdo entonces en la número 3? Muy bien. Entonces ahora yo cantaré por mi amado. Cantaré el cántico de mi amado por su viña. Pero no voy a cantar sola, ustedes me van a ayudar. Isaías 5, 1 y 2. Dice el texto, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado, despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diera uvas y dio uvas silvestres. Padre, en esta mañana es el momento de exponer tu palabra, Señor. Quiero darte las gracias, Señor, por hablar a mi vida con esta palabra. Pero quiero pedirte en el nombre de Jesús que tu promesa, Señor, de traer tu Espíritu Santo para que nos enseñe todas las cosas, esté en esta mañana, Señor, redayuyendo nuestro corazón, hablando a nuestras vidas, trayendo arrepentimiento, Señor, y ayúdanos a cambiar. Muchas veces pensamos que conocemos, Señor, pero conocer y cantar, Señor, lo que hay en tu corazón es lo que nos proporciona y nos acerca más a ti, Señor. Ayúdanos en esta mañana. Trae convencimiento y trae convicción a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de yo desarrollar el tema, quiero que tengamos presente 4 figuras principales en este pasaje. Quiero que tengan en su mente 4 personajes, 4 cosas que quiero que la veamos a lo largo del desarrollo del tema. La primera es la identidad de mi amado. Yo quiero que en nuestra mente esté claro quién es mi amado, quién estoy yo cantando por él, por quién yo estoy hablando en esta mañana. La otra figura es la vid escogida. Quiero que no quede duda de quién es la vid escogida. En la tercera figura son los frutos. Esos frutos que dice que recibió uvas silvestres. Y lo que esperaba, que él esperaba uvas, pero dice recibí uvas silvestres. Quiero que tengamos esa figura. Y la otra figura que quiero que la tomemos en cuenta en esta mañana es el lagar.
el lagar que mi amado puso en medio de la viña. Y para no tener la duda de quién es mi amado, yo quiero que vayamos a Juan 15:1. ¿Qué dice Jesús hablando en este pasaje? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Por tanto, yo quiero tomar esa palabra que ha hecho el escritor en Isaías 5 y decir, ahora yo cantaré por mi amado. Y yo quiero en esta mañana decir, ahora yo quiero hablar por mi amado y mi amado es Dios. Y quiero decir que voy a predicar en esta mañana bajo el título, mi amado o Dios demandará sus frutos. Yo quiero que vayan conmigo a Juan, bueno, estamos en Juan 15:1, vayan conmigo a Mateo 21. Porque de todos los puntos, yo quiero tratar 5 puntos para desarrollar este tema. Y el primer punto que quiero hablar es la vigencia de esta palabra. Porque muchas veces, cuando estamos abriendo el Nuevo Testamento, decimos, mira que esto ya se aplicaba al pueblo de Israel y ahora estamos en el tiempo de la gracia y que esto no nos toca y que posiblemente las cosas han cambiado. Yo quiero hablar sobre la vigencia de esta palabra. Lo mismo que mi amado había escrito en Isaías 5, lo vuelve a decir en varios pasajes de la Escritura. Ya vimos en Juan 15:1 cómo Jesús hablaba de que Él es la vid. Él es esa vid escogida. Y en Mateo 21 dice, porque el reino de los cielos, Jesús compara el reino de los cielos con una viña. Dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia. Ese padre de familia es nuestro padre. Es padre de una gran familia, que es la iglesia. Dice, el reino de los cielos es semejante a esto, a una viña. Vamos a Mateo 21, ahí mismo al lado, del 33 al 34. Dice, oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y arrendó unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibieran sus frutos. Una comparación directa. Prácticamente el mismo pasaje que leímos en Isaías lo está desarrollando Jesús aquí. Labró, está diciendo todo lo que hizo su padre por la viña. Y luego dice que se fue lejos, pero dejó que siguieran labrando la viña. Y esto me da paso al segundo punto. El segundo punto es que los frutos que Dios va a demandar, lo que va a demandar mi amado, ya era de él. Era su viña. Si leemos atentamente nuevamente Isaías 5, el versículo 1, dice, tenía mi amado una viña. Era de él. La viña es de él. Por lo tanto, él lo que está esperando son sus frutos. Porque muchas veces nosotros pensamos que vamos a dar frutos a Dios y le estamos regalando frutos a Dios. Pero es su viña. Y de antemano ya le debemos los frutos. De antemano. Los mismos pasajes que hemos leído, volvemos a Mateo 20, dice, un padre de familia que salió de mañana a contratar obreros para su viña. Era su viña. No era una viña arrendada ni una viña que él no había trabajado. Era su viña. Y Mateo 21, el mismo pasaje que hemos leído, dice el padre de familia, el cual plantó su viña. De antemano, los frutos que Dios espera ya son de él. Nosotros no estamos regalándole nada a Dios. Ahora, volvemos a Isaías 5.
y leemos con detalle. Dice el versículo 2, la había cercado, despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y echó también en ella un lagar. Echó también en ella un lagar. Nuestro Padre Celestial, Dios, no va a demandar si Él no trabaja primero. Vemos todas las acciones que ha edificado, que ha plantado, que ha despedregado, que ha hecho todo por su viña. ¿Y sabe qué hizo mi amado luego? ¿Qué dice el texto? Después que Él hizo todo, ¿qué hizo? Esperó. ¿Sabe por qué Él esperó? Porque Él no es un Dios injusto. Él no te va a demandar los frutos cuando no es el tiempo. Fuera de tiempo Él no espera. Él está esperando a que vengan los frutos. Quiero que vayan conmigo a 2 de Pedro 3:9. ¿Qué dice la palabra de Dios ahí? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. No dice para con todos, nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Los que hemos sido plantados con la vid escogida. Es paciente para con nosotros. Ahora sí, sigue diciendo el texto, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, ahí estamos nosotros y los demás, todos procedan al arrepentimiento, incluyéndonos a nosotros. ¿De qué nos vamos a arrepentir si ya hemos aceptado al Señor? Yo quiero que nos quedemos con esa palabra, porque Él me abre paso al tercer punto. El tercer punto es, ¿qué puede recibir el que siembra? ¿Qué puede recibir? Yo he puesto aquí canastitas haciendo símbolo de lo que puede recibir. Porque sí o sí, siendo sembrado una vid escogida, tiene que dar un árbol. Ahora, el árbol puede ser estéril, o puede que dé uvas buenas, o puede que dé uvas malas. Y esos son los tres tipos de ejemplos, las tres cosas que puede recibir el que siembra. Y yo quiero que veamos a la luz de la palabra el primer caso, que son las hojas. Significa que está la plantita, ya es el tiempo de recoger los frutos, pero cuando tú vas no hay nada. Nadie se quiso comer la hoja, ¿verdad que no? Cuando una planta es de fruto, se espera que dé frutos. Dios no va a ir a buscar a una orquídea una manzana. Lo dice claro la palabra. No da uvas la que es de higo, o no da higo la que es de uva. Cada quien da lo que tiene que dar. Y yo quiero que vayamos a la palabra en el caso número 1. Vamos a Lucas 13, el versículo 6, para que veamos que es posible. Lucas 13, 6. Dice, dijo también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Es posible que el mismo dueño de la viña vaya a buscar el fruto y no encuentre el fruto. Mateo 21, 18, empezamos ahí hasta el 19. Dice, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Está hablando de Jesús. Jesús tuvo hambre. Yo quiero que ustedes se queden en el punto 3 con esta palabra. Tuvo hambre Jesús. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Hojas
solamente. Jesús tuvo hambre. Cuando me tocó a mí hablar de este episodio una vez, a mí me tocó tanto el corazón. Es una necesidad física. Y que Jesús tenga hambre, y yo no sé cuántas veces esa higuera hubiera tenido la posibilidad o la oportunidad de brindarle sus frutos al Creador, pero no encontró los frutos en ella. Es inconcebible. Si vamos a Colosenses 1, 16 y 17, vamos a saber por qué es inconcebible que Jesús no pueda encontrar frutos en esa higuera. El escritor Pablo resalta la soberanía de Jesús frente a la naturaleza. El 16, comenzamos el 16 primero. Dice así: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y en Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Por lo cual es inconcebible que una planta que fue creada por Él, para Él, y que por Él subsiste, cuando Él va a buscar fruto porque tiene hambre, no le encuentre. Y esto no puede dejar a nosotros pensativos diciendo, bueno, esto es en el caso de la higuera, o esto es una planta. Nos pasa hoy en día. Dirían, bueno, yo quiero ver a Jesús. Veremos más adelante que Jesús sigue teniendo hambre y va a buscar sus frutos. Vamos a Isaías, nuestro texto clave, el 5, el versículo 4. Donde el Señor hace la pregunta. Él dice, ¿qué más? ¿Qué más se podía hacer por mi viña que no lo haya hecho yo? ¿Qué más? Y ahí viene la diferencia de las dos uvas. Dice, ¿cómo yo esperaba que diese uvas? Y ha dado uvas silvestres. Tal vez estemos pensando de que, bueno, Señor, tú esperabas que diera uva y ha dado uvas. No son de tu agrado, pero ha dado uvas. ¿Qué pasa con el Señor? Él hace la pregunta, ¿qué más? Si Él buscó la ladera fértil, si Él plantó, despedregó, cercó, y aparte no escatimó a la mejor vid, donde no hubiera ningún fallo, no escatimó a esa vid escogida, el cual es Cristo, para plantarla y que eso en su viña, Él dice, mira, si yo planto a Cristo aquí, ¿qué voy a tener de resultado? ¿Qué vas a decirle al Señor? Es que Cristo me salió malo. ¿Le vas a buscar defecto a Cristo? Dios lo sabe. Ladera fértil, planté, despedregué, limpié, cerqué vallado, que no venga nada, ni siquiera a cruzar. Y luego edifiqué una torre para que ni se arrastre en el suelo. Pero ¿qué pasa? Esperaba que diera uvas, uvas dulces, uvas dignas de la cual se plantó. Yo esperaba eso, y dice el Señor, ¿y qué tuvo? Uvas silvestres. Uvas silvestres significa que son uvas que ni siquiera han sido despedregado el camino, que no hubo alguien que las sembrara, que no hubo un cuidado. Y Él dice, ajá, yo habiéndolo hecho todo, ¿me sales tú con esto?
Y eso me abre paso para el cuarto punto. ¿Qué pasará con los frutos? ¿Qué pasará con las hojas? ¿Qué pasará con esas posibilidades que tenemos aquí? ¿Qué será hecho? Me gusta la expresión que usa Pablo en Primera de Corintios 9:7. Él hace varias preguntas, pero él hace algo muy interesante. Dice, ¿quién planta viña y no come de su fruto? Él hace varias preguntas porque está hablando de varias cosas y él dice, pero espérate, ¿quién planta una viña y no come de su fruto? Queremos saber qué pasará con estas opciones que tenemos aquí. Él dice eso. ¿Quién planta una viña y luego no come de él? Vamos a Apocalipsis 14, del 14 al 18. Dice la palabra de Dios, miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. ¿Saben quién era ese semejante al Hijo del Hombre? ¿Se atreven a decirlo? ¿Saben quién era? ¿Saben quién era? Era Jesús. Semejante, en varios textos de la Biblia, cada vez que se habla de Jesús, dice semejante al Hijo del Hombre. Y luego dice, y en el templo salió otro ángel clamando a gran voz, que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Y salió otro ángel del templo que estaba en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz el que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Los frutos no se van a quedar enganchados en el árbol. Dios va a demandar a sus frutos y es por algo. Él lo va a utilizar. Él va a hacer algo con ellos. Y para eso plantó también en medio de la viña un lagar. El lagar es el lugar donde se machaca, donde se prensan las uvas. No se van a quedar ahí enganchadas, cargando la plantita o que no. Él lo va a vendimiar, lo va a sacar y lo va a poner en el lagar. De manera particular, yo quiero que veamos cada una de las opciones. ¿Qué va a pasar con cada una? Con la número 1 que yo he puesto aquí, la número 2 y la número 3. ¿Qué va a pasar con ellas? Volvamos a Lucas 13, el versículo 7. Lucas 13, 7. Dice, y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué utilizar también la tierra? Córtala. Vemos, si siguen leyendo ya en sus casas, verán que hay alguien que intercede por esa higuera que no da frutos. Pero él hace 3 años, significa un tiempo, no tiene que ser exactamente 3 años, significa que hay un tiempo que él ha venido una y otra vez a ver si había fruto. Y dice, ¿por qué yo voy a tener ocupando espacio esto que no da nada? Y le dice al viñador, córtala, no la quiero. Mateo 21. Donde nos quedamos, la mitad del versículo 19. La mitad del versículo 19, donde nos quedamos, y dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera.
Nunca jamás. Si el mismo Creador no puede comer de los frutos de la misma planta que subsiste por él, él dice, es que nadie va a comer de ti. Y si tú estás ocupando espacio, solo por ocupar espacio, sécala. Y se secó. Quiero que veamos también Juan 15:2. Dice, todo pámpano, o sea, toda rama que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Será quitado. O sea, de plano descartamos que para nosotros la opción número 1 no es una opción. Es algo infructuoso, es algo que jamás deberíamos hacer. ¿Por qué? Porque Él dice claramente en su palabra, Él no se contradice en ninguno de los pasajes. Dice, mira, bueno, que dé sombra, porque también dar sombra es bueno, porque hace calor y dar sombra. A Él no le interesa. Si Él quiere una sombra, Él va a una planta ornamental que dé sombra. Él quería fruto. Si Él ha sido plantado como la vid escogida, Él quería fruto. La opción número 1 de hoja solamente en una planta que debería dar frutos no es una opción. O sea que desde el punto que hemos dado ahora, en el punto 4, descartamos la opción número 1. Fuera de nuestra vida. La infertilidad, la esterilidad, fuera. Ahora, ¿qué pasará con las uvas agrias, con las uvas amargas, las uvas silvestres, que tienen un sabor de que, como si nadie la hubiera cultivado? ¿Sabe qué dijo el Señor? Isaías 5, volvemos a Isaías 5, el versículo 5 y el versículo 6, ¿qué dice? Os mostraré. ¿Ustedes quieren crecer así? Como si que nadie lo hubiera dado cuenta, pues os mostraré, dice el Señor. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. ¿Ustedes quieren crecer así, como silvestre, como sin ley, como que? Os mostraré, dice el Señor. Le quitaré su vallado. Está desprotegida. ¿Tú quieres crecer como te parece a ti? Pues te mostraré, le quitaré el vallado. Será consumida, porque cuando le quitas el vallado, vienen los extranjeros, viene el todo ajeno a la viña y la consumen. Dice, aportillaré su cerca y será hollada, será pisoteada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada. Crecer la mala hierba, la cizaña, todo va a crecer ahí. Crecerá el cardo y los espinos, y aún las nubes, dice el Señor, mandaré que no derramen lluvia sobre ella. ¿Quieres crecer así? Como si nadie te hubiera puesto asunto, como si nadie hubiera hecho nada por ti. El Señor reclamó, en los versículos anteriores lo hemos leído. Él dice, ¿qué más podía haber hecho yo que no lo haya hecho ya por mi viña? Para el Señor, tú dices, bueno, voy a dar fruto. Mira, he dado fruto y al Señor no le gusta. No es que no le guste. Es que no hay justificación. Él habiendo ladera fértil, despedregado, cercado y plantado a Cristo, que tú vengas con unas uvas amargas. No hay justificación. Por eso Él dice, ¿ustedes quieren vivir así? Pues enseñaré lo que voy a hacer. Pues lo voy a dejar al aire libre, al libre albedrío. ¿Quieren hacerlo? ¿Por qué? Porque yo te planté a mi Hijo amado, que es la vid escogida, y he hecho todo para que tú tengas la libertad
de dar un buen fruto. Que cuando yo venga a comer de ti, me deleite en tu fruto. Porque ya de antemano vimos que los frutos son de Él. Ni siquiera son míos. O sea, se lo debo al Señor y le voy a dar esto. Y Él dice, os enseñaré lo que voy a hacer. Ahora, ¿qué trae para nosotros? ¿Qué trae para el Señor? Las uvas dulces, las uvas cultivadas. Cuando dice uvas cultivadas, son estas uvas que son tan dulces que tú deseas, es que es como si fuera un caramelo en la boca. ¿Qué pasa? Vamos a Juan 15, 8. Juan 15, 8. Dice, en esto es glorificado mi Padre. Dar las uvas que corresponden, las uvas dignas de haber sido plantado el Señor en nosotros, glorifica al Padre. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. En eso vas a glorificar el nombre. ¿Quieres glorificar el nombre de Dios? Frutos dignos de lo que fue sembrado en ti. Él no acepta menos. Él pudiera decir, bueno, mira, qué bueno, ay, qué bueno que di fruto. No, yo no acepto eso. Digno de lo que fue sembrado en ti. Y no fue nada menos que Jesús. Él fue la vid escogida. El sacrificio que hizo en la cruz del Calvario no fue cualquier cosa. Él no vino, no mandó un ángel como si fuera cualquier cosa. Él mismo vino. Y los frutos tienen que ser dignos a la altura de lo que fue sembrado en ti. El quinto punto. Hasta ahora, ¿se acuerdan las 4 figuras? Mi amado, que es Dios. La vid escogida, que es Cristo. Los frutos. El lagar. Y hasta ahora hemos visto 4 puntos. El primer punto es la vigencia de la palabra. Hemos visto que a lo largo de la palabra hemos leído en Apocalipsis, hemos leído en Mateo, hemos leído en Lucas. A lo largo de la palabra, el Señor compara el reino de los cielos como la viña. El segundo punto es que los frutos ya son del Señor. Nosotros no estamos dando nada que digamos, mira, el Señor que se complazca conmigo. Ya son de Él. Él es el dueño y Él trabajó en ella. El tercer punto son lo que Él podía esperar. Las hojas, las uvas, ya sean agrias o sean dulces. Y el cuarto punto es lo que va a pasar con cada uno de los frutos. Lo que va a pasar. Y ahora el quinto punto es tal vez la pregunta estrella que tal vez tengamos en la cabeza. ¿Cómo puedo dar buenos frutos? Tal vez nos estemos preguntando eso. ¿Cómo puedo dar esos frutos que el Señor se deleite en mí? Esos frutos dignos, el cual demuestra que Jesús ha sido plantado en mí. ¿Cómo puedo dar eso? ¿O cómo puedo estar seguro de eso? Yo vuelvo a Isaías, porque aquí me da una pista. El Señor termina este pasaje en el versículo 7. Yo voy a leer la mitad del versículo porque sabemos ya que Él revela la identidad de aquella viña y lo que plantó. Pero yo voy a leer en la mitad, o sea, donde está, esperaba juicio, dice el Señor. ¿Cuáles son esas frutas, esas uvas deliciosas que Él esperaba? Dice, yo esperaba juicio. Y he aquí lo que me encontré fue vileza. Yo esperaba justicia, dice el Señor. Y he aquí lo que encontré fue clamor. Cuando Él dice, yo esperaba juicio, juicio se refiere principalmente a lo que es el mandamiento, el estatuto.
yo he traído esto y por eso dije, quiero que ustedes hagan juicio. Ah, no, esto sí, esto. Hubo una diferencia, esto es juicio. Yo esperaba eso, dice el Señor, que tú supieras diferenciar cuando estabas haciendo algo bien o cuando estabas haciendo algo mal. ¿Y qué encontré? Vileza, maldad, perversión. Y cuando uno se pervierte es cuando a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Y el Señor dice, yo esperaba juicio de ti. Yo esperaba que tú ejercieras el juicio. Ese era el fruto que el Señor esperaba. Pero ¿qué encontró? Vileza, la maldad, la perversidad. ¿Cómo terminó él también la comparación en Juan 15:1? ¿Cómo terminó él? En el versículo 17, con un mandato. Él terminó con un mandato. ¿Qué dice? Esto os mando, que os améis unos a otros. Él terminó con ese mandato. Porque él ya sabía de antemano, el dueño de la creación, que él había dicho a Isaías esto. Yo esperaba juicio. Pero ¿qué pasa? Encontré maldad, encontré perversión, encontré vileza. Y este punto me habla de la actitud de nosotros frente al servicio. Porque él lo relaciona, él dice, mira, yo esperaba que tú supieras cuando una cosa está bien hecha y cuando otra cosa está mal hecha. Pero tú te has pervertido. Y cuando uno se pervierte es que a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Entonces él le dice eso. Y yo esto lo quiero comparar con nuestra actitud cuando estamos frente a la oportunidad del servicio. ¿Cuál es nuestra actitud frente al servicio? A veces se nos olvida que Jesús dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Que nunca se nos olvide, porque estamos dando, dependiendo de nuestra actitud del servicio, frutos agrios o frutos buenos. Porque el Hijo del Hombre no vino. Y a veces nos cuesta tanto servir. Nos cuesta, y a regañadientes, hasta para limpiar la iglesia, que venimos a sentarnos, nos cuesta. Evadimos servir. ¿Qué frutos está dando? Y dice el Señor, yo esperaba que tú supieras esto. Y he encontrado vileza. Yo quiero que vayan conmigo a Mateo 25. Mateo 25, el 35 y el 36. ¿Se acuerdan del punto que le comentaba, el punto 3 que decía, acuérdense de que Jesús tuvo hambre, tuvo una necesidad física? Y yo quiero que leamos este pasaje, dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste. Enfermo me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces le van a preguntar, ¿y cuándo te hicimos esto? Porque que yo me acuerde, el Jesús nunca, porque esa parábola él era con la higuera, pero ese Jesús a mí nunca ha venido a comer de mí, nunca ha venido. Podemos decir eso. Pero ¿qué dice el Señor más adelante en el versículo 40? De cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. El Señor es muy claro. ¿Cuál es tu actitud frente al servicio? Cada vez que viene una persona a pedirte un favor, sea quien sea, porque a veces es fácil decir, mira, me gusta servir a esta persona porque me recompensa o me gusta. Pero cuando viene una persona humilde que tú dices, es que me hace perder el tiempo, es que esta persona, quiero que se te quede en la cabeza que Jesús viene a comer de ti. Cada vez
que venga una persona que tú digas, es que piénsalo, dile, bueno, lo voy a hacer porque Jesús está probándome y viene a comer de mí. Jesús viene a comer de ti. Cada vez que viene una persona y te dice, ¿me puedes hacer un favor? Es que y tú le dices, no, porque es que me va a hacer el perder el tiempo, esta persona no. ¿Cuál es tu actitud frente a eso? A veces hay personas que yo pienso que está esperando a otra persona, no para hacerle un favor, sino para hablarle mal. Hay personas que no se le puede decir nada porque inmediatamente tiene una contesta fuerte en su boca. Hombre, ¿no te acuerdas lo que dijo Jesús? Estás trayendo juicio sobre ti. Uvas agrias, amargas. Cada vez que venga una persona ahora, piensa lo mejor y dice, ay, a ver, aunque sé que me va a hacer perder el tiempo, porque Jesús viene a comer de mí. Es que esta persona siempre está pidiendo oración, pero es Jesús que está comiendo de ti. ¿Y qué encontró? ¿Va a encontrar vileza o va a encontrar juicio? La segunda parte dice, esperaba justicia y he aquí encontré clamor. Cuando dice justicia, está hablando de equidad, integridad. Y cuando dice clamor, está hablando de gritos de angustia. Entonces es comparable. Si tú dices que tienes al Señor en tu corazón, cuando venga la prueba, cuando venga la dificultad, gritos de angustia, cuando el Señor dice, yo esperaba que tú creyeras en mí, que vinieras a mí, que tuvieras esa integridad. Porque si tú dices que yo soy tu dueño, tu Señor, tu Salvador, y que mi mano no se ha cortado, que lo puedo hacer todo, ¿por qué tienes gritos de angustia? Como si nadie estuviera pendiente a ti, como si yo no pudiera escuchar tu voz. Yo quiero que vayamos a Santiago, el capítulo 1, para que ustedes comprueben lo hermoso que es estar en una prueba, dice Santiago. Porque esta situación, cuando dice el Señor, yo esperaba en ti integridad y lo que encontré fue gritos de angustia, me habla de nuestra actitud frente a la prueba. ¿Cómo respondemos cuando somos exprimidos, machacados? Porque vamos a hacerlo. Por algo Él puso un lagar ahí. Él no dijo, bueno, haremos un lagar como para que esté. No. Jesús dijo, confiad, en el mundo tendré esta aflicción, pero yo he vencido. Pero se nos olvida porque cuando salimos a la calle y tenemos que nos llega una carta que debo de la agencia tributaria y empezamos, en vez de decir, Señor, te presento esto, tiene que ser un error, porque yo ando correctamente en mi vida. Viene una circunstancia, no tengo trabajo y empezamos, Señor, tú eres mi sustentador. Porque una cosa tiene que ver con la otra. Si yo digo aquí que el Señor es mi Salvador, mi sustentador, cuando viene la prueba, si yo empiezo a gritar o a hablar a todo el mundo o a maldecir la situación, el Señor dice, yo esperaba una justicia de parte tuya, que tú fueras íntegro con lo que dices, que tú fueras íntegro según la vid que ha sido sembrada en ti, que tú tuvieras esa integridad. Y dice Santiago, hermanos míos, tened por sumo gozo, dice él, cuando os halléis en diversas pruebas. Sumo gozo. ¿Sabe lo que significa? Estás en el lagar.
Y cuando leímos en Juan 15 dice, mi Padre lo limpiará para que lleve más fruto. Y cuando significa que lo limpiará fue que recogió las uvas que estaba, la puso en el lagar y tú vas a llevar más frutos. Y Santiago te lo explica claro, te dice, hermanos míos, tened por sumo gozo. ¿Cómo se puede tener gozo en la prueba? Porque tengo el conocimiento de que mi Padre me está limpiando, porque yo voy a llevar más frutos. Mi Padre me está limpiando y Él dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diferentes, va a haber diferentes circunstancias. Pero dice el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Uno de los frutos también que el Señor de la viña tuvo antes de demandar los frutos. Él tuvo paciencia, Él esperó. Y eso va a ser uno. En las pruebas vamos a tener ese peso de paciencia. Y sigue diciendo el 4. Mas tenga la paciencia, su obra completa. No vamos a terminar el proceso. No vamos a romper el proceso. Tenga la paciencia, su obra completa. Para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Sumo gozo. ¿Por qué? Porque cuando yo pase, atraviese la prueba, voy a ser perfecta y cabal. Voy a terminar con la paciencia, voy a terminar teniendo otro fruto añadido. Pablo lo expresa de una manera que a mí me agrada mucho. En 2 de Corintios 4:17. Me encanta cómo lo expresa Pablo. Él dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esta breve tribulación, dice Pablo, y si conocemos la vida de Pablo, de breve no tuvo nada. De breve tribulación él no tuvo nada. Pero él dice, ¿qué es? ¿Cuántos años voy a tener aquí en la tierra? Cuando yo voy a tener un más excelente, eterno peso de gloria con mi Señor. ¿Qué es vivir aquí? ¿Qué es esto? Es momentáneo. Sin embargo, lo que produce en mí va a ser tener más excelente, eterno peso de gloria. Yo quiero en esta mañana llamar a la reflexión en dos puntos diferentes. Yo sé que hay personas que nos visitan o tal vez hay personas que vienen frecuentemente pero no asisten, no han hecho una confesión de fe. Lo primero que tenemos que hacer es ser plantados en la viña del Señor. Lo primero que debemos hacer es eso, ser plantados, que venga el Señor, dueño de la viña, y deposite en nosotros esa vid escogida. Yo quisiera en esta hora que nos pongamos en oración, que nos pongamos en reflexión. Y si hay alguien que quisiera ser plantado en el huerto del Señor, que pudiera levantar su mano y decir, yo quiero estar en la viña del Señor.